Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga de una manera especial. Amados hermanos, vamos a estudiar Primera de Juan, el capítulo 2. Pero vamos a hacer tres estudios en uno. Vamos a leer del verso 1 al verso 6, en el nombre poderoso de Jesús. Cristo nuestro abogado, ese es el tema. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y en todo sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Padre, tú que moras en las alturas, te damos las gracias. Gracias por darme la oportunidad de venir delante de tu presencia, al trono de la gracia, de donde fluye tu amor, tu perdón, tu misericordia, los frutos de tu Santo Espíritu y cualquier necesidad que tengamos nosotros. Jehová Dios, te pido de una manera especial que tu nombre sea glorificado, que toda tribu, toda lengua reconozca que tú eres el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo sea predicándonos, hablándonos. Aleluya, Padre eterno. Y esta semilla que la hace crecer eres tú. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amada Iglesia de Jesucristo, fíjese bien. Cristo nuestro abogado. Del verso 1 al verso 6 de Primera de Juan, el capítulo 2. Jesús es nuestro abogado, justo. Si alguno de nosotros pecamos, aleluya, no solamente, aleluya, si pecamos, porque aquí dice, oiga bien, hijo mío, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, primeramente para que no pequéis, una coma, pero dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Cuando usted lee en Proverbio, el capítulo 28, vamos a leer Proverbio 28, en su verso 13, mire cómo dice, cuando el 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, ¿qué está hablando aquí? Los que procuran negar su pecado o ocultarlo, en vez de reconocerlo, de confesarlo y abandonarlo, no harán ningún progreso espiritual. O sea, el enemigo te va a querer engañar, haciéndote creer que oculte tu pecado. Hay pecados que tienen que ser confesados. Hay pecados que usted tiene que confesarlo y decir yo pequé. Como el pecado que cometió David. David adulteró y mató. Y mire cómo él dijo en Salmo 51, en verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Óigame bien. Hay que reconocer cuando uno peca. Aleluya. Que hemos pecado contra Jehová. No contra el hombre, contra Jehová. David pecó contra Jehová. Adulterando, matando. Aleluya. Entonces, fíjese de algo. Oiga bien. Jesús es nuestro abogado justo. Si pecamos, no solo nosotros, sino que, óigame bien, como dice aquí, y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Vamos conmigo a Juan, el capítulo 1, en su verso 29. Mire qué dice aquí. Juan 1:29.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga bien, Jesucristo es el Cordero provisto por Dios para ser sacrificado en lugar de los pecadores. Usted puede leer Éxodo 12, en su verso 3 al 17, Isaías 53, 7. Oye, mediante la muerte de Jesucristo hizo provisión para quitar la culpa y el poder del pecado y abrió el camino hacia Dios para todo el mundo. Vamos a leer Juan 14, en su verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, oiga bien, viene al Padre sino por mí. Entonces, esto le da a entender a usted que no hay otro camino que no sea Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso fue que Jesucristo dijo en Lucas, busque conmigo, Lucas 24. Lucas 24, su verso 46 al 47. Y le dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, fíjese de algo. Los discípulos no debían de predicar el perdón de pecados, sin el enriquecimiento, hay un requisito. Y el requisito es el arrepentimiento. Oiga bien, un predicador que ofrece salvación sobre la base de una fe fácil o por la simple aceptación de la salvación gratuita, oiga bien, ese predicador no está obedeciendo este mandato que Jesús mandó. ¿Qué es el arrepentimiento? Venga conmigo a Mateo 3:2. Mateo 3:2. Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa arrepentirse? El significado fundamental de arrepentirse es devolverse, o sea, volverse atrás. Es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo, y por medio de Cristo al Padre, como está en Juan 14, en su verso 1, su verso 6, Hechos 8:22, Hechos 26:18 y Primera de Pedro 2:25. Lea esos textos. Entonces, la decisión de devolverse de los pecados, aleluya, incluye aceptar a Cristo no solo como Salvador, no, sino también como Señor de la vida. Oiga bien, y aceptar su palabra. O sea, usted pasó del señorío de Satanás, ahora el señorío de Cristo. Pero Jesús dijo: tomar mi yugo. O sea, usted no puede hacer nada fuera de Jesús. Usted y yo tenemos que, si nosotros nos arrepentimos, abandonar el pecado, abandonar esa vida de pecado. Entonces, fíjese de algo. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuántas personas lo dicen en el mundo? Yo conozco a Jesús. Yo tuve un encuentro con Jesús. Yo amo a Jesús. Pero sabemos que le amamos si guardamos sus mandamientos. Óyame, en el verso 4, él dice: yo le conozco. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso. Una persona que dice: yo le conozco, pero usted no guarda sus mandamientos, entonces usted es mentiroso. Vamos a leer Juan 14, en su verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a leer también verso 21. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a leer el verso 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. O sea, oiga bien, vendré a vosotros. Pero para que él venga a vosotros hay un requisito: guardar su palabra. ¿Cuántos cristianos, llamarse cristianos, dicen que aman a Jesús, pero no guardan su palabra? Fíjese de algo. Jesús se revela al creyente obediente. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, quien hace conocer la presencia personal de Jesucristo y el que hace que amemos a Jesús. El Espíritu Santo hace que el creyente se dé cuenta de la cercanía de Cristo, la realidad de su amor, de su bendición y de su ayuda. Esa es una de las tareas primordiales del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que Cristo vive en nosotros los creyentes, y eso debe motivar a nosotros los creyentes a responder con amor, con adoración y devoción. Entonces, el guardar los mandamientos de Cristo no es facultativo para los que han de tener una vida eterna, no. La obediencia a Cristo, aunque nunca perfecta, porque no lo va a hacer, hermano, debe de ser sincera. Es un aspecto esencial en la fe salvadora que surge del amor a Él. Sin amor a Cristo, el tratar de guardar los mandamientos se vuelve legalismo. Cuando usted no ama a Cristo, usted se vuelve legalista. Usted empieza a guardar los mandamientos de los ancianos, porque le dicen que se quite esto, usted se lo quita, porque le dicen que le quita. Pero usted no se está quitando nada de eso porque usted lo siente en su corazón. Porque cuando usted ama, por eso es que los líderes tienen que enseñar a las ovejas a amar a Cristo y a su palabra. Cuando usted trata de guardar los mandamientos de Cristo sin amar a Cristo, entonces usted se va a hacer un legalismo. Por eso que tarde o temprano usted ve que usted sale corriendo de que viene el primer fogón, de que viene la primera prueba. ¿Ve? Entonces, a la persona que lo ama y lucha por guardar sus mandamientos siempre, Cristo le promete un amor especial, gracia y su presencia en lo más profundo de su ser. ¿Ve? Aquí dice, haremos morada con él. El que verdaderamente ama a Jesucristo y obedece su palabra, experimentará la presencia inmediata y el amor del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo llegan a vivir en él por medio del Espíritu Santo. Debe observarse que el amor usted y yo tenemos que entender que el amor del Padre está condicionado al amor que se siente a Jesucristo y a su palabra. Ustedes tienen que entender eso, y yo también. Entonces, sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan 14, verso 15, verso 21 y verso 23. Fíjese, el salmista en Salmo 86, 11, allí habla el salmista y le pide a Jehová que le enseñe su camino. Óyame, mí, solamente de la única manera que usted puede llegar a amar a Jesús es si usted lo conoce. Mire cómo dice Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. O sea, para usted poder caminar en la verdad de Cristo, tiene que conocerlo. Por eso Jesucristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, después que usted conoce y empieza a caminar, entonces mire qué pasa. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. O sea, se tienen que estudiar esos 3 pasos. Primeramente, usted tiene que ser estudiante del Espíritu Santo. Después de ser estudiante, no solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra, aplicarla a su vida. Y después que usted empieza a aplicar, empieza a tener el temor de Jehová. Ay, yo no voy a hacer esto porque esto no le va a agradar a Jehová. Pero muchos hoy, llamarse cristianos, dicen, yo no voy a hacer esto para que el pastor no me vea. Yo no voy a hacer esto para que los hermanos no me vean. Yo no voy a hacer esto para que fulano no me vea. No. Tenemos que nosotros llegar a conocer la voluntad del Padre.
aplicarla en nuestras vidas, entonces ahí empieza el temor de Jehová. Porque una persona que dice que conoce a Jehová y está en pecado, no lo conoce. Entonces, vemos que el salmista pide a Jehová que le enseñe su camino. Solo así es que podemos tener el temor de Dios, si guardamos su palabra. Y el conocerlo a Él es la vida eterna, porque cuando le conocemos, guardamos su palabra. Cuando aplicamos la palabra de Dios, andamos como anduvo Jesús. Por eso dice al final, el que dice dice aquí, verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Oiga bien. Por eso es muy bien. Oiga bien. Cuando aquí habla, en el verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, a tal es mentiroso. ¿Por qué? Juan estaba luchando contra una mala comprensión de la doctrina de la gracia y la salvación. Él se opuso a los maestros que enseñaban que apartarse de la vida pecaminosa era facultativo. Bueno, como una salvación barata. No, Dios te conoce. Dios. No, hermanos. Dios no conoce a todos. Y cuando el Jehová, la palabra es para todo. La palabra no es solamente para un grupo. Por eso usted ve cómo está el mundo. ¿Por qué? Porque no dedica tiempo a la lectura de la Biblia. Mire, coja una mascota. Mire, esto fue hoy que el Señor, esta madrugada, me lo dio. Mírelo aquí. No sé si puedo enseñar. Mire, coja una mascota. Mire. Yo me compré esa mascota de tantas que tengo para empezar, aleluya, mi estudio. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Ve, con el Espíritu Santo. El Señor hoy en esta madrugada me estaba fortaleciendo, recordándome las enseñanzas que me ha enseñado a través del Espíritu Santo. Entonces es importante. Mire, hermanos, vienen cosas peores y solamente usted va a poder vencer si usted está cerca de Cristo. Dice Juan 15 que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Fuera de Cristo usted y yo no podemos dar fruto. Así que, amados hermanos, Cristo es nuestro abogado. Usted tiene que hacerse la pregunta: ¿usted se convirtió a Cristo o al hombre? Usted tiene que hacerse la pregunta: ¿usted se convirtió a Cristo o al concilio? Si realmente le amamos, nos vamos a esforzar, como dice Josué, el capítulo 1, su verso 8. Nos vamos a esforzar por estudiar la palabra. Y usted me podrá decir, hermana, que yo no le entiendo. Pues déjeme decirle que la única persona que te va a hacer entender la palabra es el Espíritu Santo. Oye bien, un corazón humilde, un corazón dedicado, un corazón que esté dispuesto a cambiar. Porque fíjate de algo, cuando tú lees el capítulo 1 de Daniel, tú te das cuenta que no solamente fue Daniel que fue exiliado, fueron muchos jóvenes, fueron más. Sin embargo, dice el verso 8 que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la camina del rey. Es una decisión que solamente la puedes hacer tú, si tú quieres seguir a Cristo o no. Lo que sí te puedo decir es que nuestro abogado, y Él perdona nuestro pecado. Él lo perdona. No importa que tu pecado sea rojo, Él lo pone blanco. Léete Isaías 1, en su verso 10 al 20. Jesús murió por ti, por mí, por toda la humanidad. Isaías 53, léelo. Todo eso se dejó hacer Jesús por amor a ti, por amor a mí. Pero también la palabra dice que se precisa una decisión tuya y mía.
La adúltera no conocía de Jesús. Se la llevaron. Y Jesús le dijo, yo no te condeno. ¿Por qué? Porque ella no conocía. Y se precisaba una decisión de ella. Si seguir en el pecado o abandonar el pecado y seguir a Cristo. Así que es una decisión propia. Dios te bendiga, Dios te guarde.